En 10 años pasó de dirigir juveniles de excursionistas a la Primera de Porto. Es fanático de los datos, pero de los datos con contexto y tiene muchas historias para contar. En Clank, Martín Anselmi. bienvenido Martín Anselmi, un placer tenerte acá en Clank. ¿Cómo va todo? Hola Juan, bueno, gracias a ustedes por invitarme. Creo que al final fuiste o fueron con tus invitados compañeros míos, tanto en México como en Portugal en la mañana, Qué yendo a grande. entrenar. Hemos escuchado varios de estos podcasts en el auto, así que un placer estar acá. Y hoy te toca a vos. Hoy me toca a mí. Habitualmente el arranque respeta cierto orden cronológico, pero por tu carrera y por los últimos episodios, creo que corresponde arrancar por el final. ¿Cómo está después de tu salida de Porto? Quizás sea la primera vinculada con una desilusión deportiva. Las otras quizás fueron más para buscar otros horizontes, pero por lo que habías ganado. Acá, siendo grosero en la simplificación, te fuiste porque perdieron y no pudieron pasar de pantalla en el Mundial de Clubes. ¿Cómo te sentís vos en lo personal, en lo emocional? No, a ver, creo que por un lado bien, en cuanto a que volví al país. Volví a Argentina después de 7 años, casi que con mi familia no podemos estar acá. Creo que necesitábamos, tanto yo como mi cuerpo técnico, un freno, porque al final pasamos sin freno, sin parar un solo día, por 3 países, por 3 continentes distintos, por culturas distintas. Y creo que era necesario también estar un poco sin trabajar para poder mirar estos procesos, para deconstruirnos en muchísimas cosas, para que aparezcan nuevas ideas, para ganar frescura o para ganar claridad. Yo sinceramente en lo personal ya me sentía bastante agotado, no es lo mismo estar 3 4 años en un mismo lugar Ujú. que ir adaptándote. Soy una persona que me gusta empatizar y saber dónde estoy. Conocer la cultura, la idiosincrasia del Sí, me club. gusta llegar, saber a quiénes representamos, cuál es su cultura, qué es lo que ganó el club, qué pretenden los hinchas, cómo es la gente, cómo es la ciudad. Me gusta no solo empatizar, sino empaparme de mucho, de saber de lo que uno representa. Y creo que ahora me encuentra haciendo lo que hace mucho tiempo quiero hacer. Claro. Quiero disfrutar de mis padres, quiero que mis padres disfruten de sus nietos, quiero disfrutar de mis amigos. Los jueves puedo ir a jugar al pádel con ellos, después quedarnos a comer un asado, los fines de semana tenerlos para mí. Encontrarme también un poco con la salud, ¿sí? Poder entrenar todos los días, retomar el inglés que lo tenía un poco abandonado y poder estudiar. Creo que es un momento, por un lado, espectacular, porque lo Claro. estoy disfrutando muchísimo. Caminar por el barrio, ir a todos lados caminando. Creo que esa es la parte positiva. Y después lo otro, bueno, al final, vos lo dijiste, en muy poco tiempo hicimos demasiado. Y llegamos a un club enorme como Porto, un club con mucho prestigio en Europa, no solo en Portugal, también en Europa. Y creo que nos tocó, y lo sabíamos, ¿no? Nos tocó en la mitad de la temporada, en una temporada que venía siendo mala, en una dirigencia que tenía mucho deseo, tiene mucho deseo de cambio, de hacer cosas nuevas, de renovar, no la cultura, porque la cultura de Porto es una esencia enorme y espectacular, pero sí una manera de hacer las cosas. Y creo que nos tocó llegar en la mitad de Sí. esa primera época, como le dicen ellos, a la temporada, donde había un plantel muy golpeado, donde teníamos que un poco absorber toda esa presión. Cuando hablo de empatizar, como te dije hace un ratito, también me gusta empatizar con el contexto y con el momento que está viviendo el club. Y yo sentía que había jugadores que necesitaban a alguien que absorba la presión, que pueda de alguna forma protegerlos. Entonces creo que hicimos un trabajo durante 5 meses en cierta forma de supervivencia,
porque llegamos, el plantel era uno, primer partido aterrizamos y a los 3 días fuimos a Serbia a jugar por la Europa League, donde si empatábamos quedábamos afuera, no se podía ni siquiera empatar. Ganamos 1-0 con gol de Nico González y el fin de semana Nico González apareció en el City. Claro. Ese mismo día nos vendieron o se vendió Galeno a Arabia, entonces ya no pudimos cubrir quizás los 2 jugadores más significativos que tenía el plantel. No pudimos rearmar porque el mercado estaba cerrado. Claro. Y bueno, a partir de ahí a competir con lo que teníamos. Creo que nos demandó mucho Porto. En lo personal a mí me demandó mucho. Y sin lugar a dudas, está bueno el espacio y tomar distancia porque creo que cuando uno toma distancia empieza a ver el proceso de otra forma, lo empieza a repasar y no es que uno se sienta a hacerlo. Quizás vas caminando por la calle y esta situación, y no hubiese hecho esto o Claro. hubiese hecho aquello. Eso, ¿qué revisión haces? Tenés 40 años, los acabás de cumplir, los 40, sos clase 85. Hay muchas cosas que te han pasado por primera vez desde lo bueno, un ascenso merecido, fundamentado, la llegada a Porto, de la cual vamos a hablar en un rato, y también la necesidad de participar de un proceso de reconstrucción. El tema es que se interrumpe tu participación en ese proceso cuando quizás venía la parte más agradable y el trabajo sucio ya había quedado atrás. Sí, a mí me pasó cuando salí de Calera de Chile, que el proceso fue muy corto, ¿no? En un mes saltamos a Independiente del Valle, donde mi primera experiencia como entrenador había sido muy mala y realmente sentía que tenía que mirar mucho para adentro y que había que corregir muchas cosas. Y en ese mes, donde miraba el proceso constantemente, yo no sabía o no entendía cómo ser mejor entrenador, pero sí entendía qué no tenía que hacer para ser peor. Claro. Entonces me llevé de ese proceso 1, 2, 3 aprendizajes determinantes para entender que, bueno, en el próximo proceso yo no puedo cometer este tipo de errores. Creo que en Porto todavía es muy reciente, no lo consigo ver desde ese lado, pero sí consigo ver, o lo que me queda es que habíamos llegado a al final de la temporada, ganando los últimos 3 partidos, prácticamente teniendo claro el mercado de pases que íbamos a hacer. Habíamos incluso hasta entrevistado o hablado con posibles refuerzos, algunos que han llegado ahora, y sabíamos que el Mundial de Clubes era riesgoso, porque nos agarraba a nosotros con 18 días sin competir, en realidad más, o sea, 18 días para la vuelta a entrenar, con una temporada acabada, una temporada que era para el olvido, que los jugadores lo único que necesitaban era irse de vacaciones y volver en un mes. Nos costaba mucho volver a empezar esa pretemporada, que es un híbrido, ¿no? No es ni una pretemporada, Claro. ni una continuidad. Yo creo que necesitábamos frescura, necesitábamos llegar al comienzo de cero, con caras nuevas también, para que nos aporten frescura. Y el Mundial tiene eso, ¿no? A los equipos europeos les costó mucho al inicio, como nos costó a nosotros. Sí, además usted es único equipo europeo de la zona. Sí, yo sabía que el primer partido iba a ser determinante, era muy importante el primer partido, pero también teníamos claro que era difícil para nosotros ese Mundial y para el presente que teníamos. Sabíamos que teníamos que descansar. Nuestros jugadores necesitaban descansar, y no lo estoy poniendo como una excusa, es la cabeza lo que Sí, necesitaban claro. descansar, porque realmente estando ahí te dabas cuenta lo duro que estaba haciendo la temporada para ellos. Y bueno, creo que van a empezar a venir el feedback y Claro. voy a empezar a entender. Esas cosas eh, llegan solas, ¿no? Ni siquiera uno las busca. Llegan solas. Como que hay un contexto ideal para que empiecen a caer. Sí, o lees un libro o una frase de otro entrenador y te hace acordar una situación y vos decís, esta situación, a mí me gusta hacerme cargo, es decir, Claro. a mí me gusta entender qué estoy haciendo mal para poder ser mejor. Yo creo que para poder mejorar tenés que mirarte a vos mismo y decir, esto lo estoy haciendo mal, tenés que tener su humildad.
Porque si no tenés esa humildad nunca vas a mejorar, Claro. porque no sabés qué es lo que tenés que mejorar. Entonces, evidentemente, habremos hecho muchas cosas en el proceso Porto que no teníamos la claridad suficiente o que el contexto de Europa, el club y la idiosincrasia nos va a hacer mejorar. En el Mundial de Clubes empatan con Palmeiras 0-0, en un partidazo además repleto de situaciones de gol. Y después viene Messi, Inter Miami, con todo lo que significaba la presencia de Inter Miami y de Messi en particular. Eh, ¿Cómo planificaste ese partido y cuánto foco hiciste en Messi, en defender a un tipo que hoy a los 38 años sigue siendo la rutina de lo extraordinario? Sí, nosotros el partido con Palmeiras lo planificamos muy bien, porque tuvimos tiempo, mucho tiempo. Sí, O claro. sea, sabíamos que ese era nuestro primer rival y veníamos de esta mini pretemporada y llegamos a Estados Unidos con 5 días, 4 días para preparar el partido. Y creo que ese partido nos llevó a los límites. Fue un Sí. partido súper intenso, donde hacía mucho calor y la verdad que fue un partido en el que disfruté mucho de muchas cosas, del ambiente, de la intensidad, del ritmo, de lo táctico, ¿sí? Porque habíamos hecho algunos ajustes defensivos que sabíamos que Palmeiras nos quería por ahí lastimar desde ahí, pero Abel trataba de cambiar y nosotros íbamos y cambiábamos, entonces fue un partido que a mí como entrenador también me llevó, Sí, me fue un desafió. partidazo, partidazo. Y cuando terminó el partido con Palmeiras, realmente teníamos, no sé si 3 días para el siguiente partido y como que todos hicimos, Claro. le di a los jugadores al otro día, entrenamos, recuperamos, compensamos y váyanse a pasear por Nueva York, vayan a disfrutar un poco, porque realmente lo necesitábamos. Y en ese poco margen que había para preparar el partido, yo tenía una sola duda: se iba a volver Jordi Alba o iba a jugar Segovia, y me cambiaba completamente todo, porque cuando jugaba Jordi Alba tenían 2 jugadores por banda, ellos izquierda, nuestra derecha, y si jugaba Segovia venía todo el tiempo adentro y armaban 4 por dentro. Entonces yo tenía que arriesgar entre una cosa y otra porque no tenía más que un día, una mañana para preparar el partido, y si yo le transmitía 2 sistemas a los jugadores y 2 posibles formas de defender, creo que íbamos a meter mucha información y que en la cabeza y lo que te estoy diciendo y contexto, ¿no? Creo que al final para liderar tenés que tener claro todo el contexto. Entonces entendí que Jordi Alba estaba para jugar, que era un jugador importante y apostamos por Jordi Alba y terminó jugando Segovia. Entonces cuando termina jugando Segovia y vemos que yo sabía cómo íbamos a ajustar en el caso que juegue Segovia, porque eran 4 por dentro y nosotros teníamos esa inferioridad dentro que nos iba a costar y nos iban a dominar la pelota, y yo quería quitarle la pelota al Inter de Miami porque sabía que al final si los dejas jugar, juegan bien. Entonces no voy a descubrir nada. Messi, Suárez, Busquets y los demás que también tienen esa jerarquía y que también se animan a jugar. Y cuando empezó el partido con el Inter, Messi se recostaba constantemente hacia la derecha, hacia la Claro. derecha del Inter, donde tiraba Weingart, ¿sí? Y Segovia venía a jugar adentro. Y nosotros nos mirábamos y nosotros sabíamos que con el stopper derecho intentamos sacar a uno de la línea para poder generar esos 4 por dentro, pero le quedaba a veces largo el recorrido. Y yo sé que había que meter un medio más. Lo sé, lo tengo claro. A los 15 minutos, a los 20 minutos, Y ahí, llego al entretiempo sabiendo que teníamos que hacer el cambio, que teníamos que meter el medio más. Pero con el cuerpo técnico, bueno, pero podemos ajustar desde el 5-3-1-1, es decir, armar un rombo nosotros, emparejar claro. rombo contra rombo, que el delantero en lugar de ir 2 contra 2, yo quería ir 2 contra 2 para que no tengan tiempo para jugar, pero si vamos 1 para 2, podemos ir ajustando con un punto y media punta, que el media punta salte al del... Y no guardamos el cambio, y no gastamos la ventana, y creo que ahí, cuando nos hace el primer gol el Inter, que fue ni bien sacamos en el segundo tiempo... Sí. Traigo al medio para entrar.
y se produce la falta y mientras el medio está esperando para ingresar, Messi hace el gol de tiro libre y creo que ahí se parte todo. Cuando hacen el foul y va a patear Messi, ¿qué se te cruza a vos como entrenador teniendo en cuenta todo esto vinculado con la táctica que está pasando, pero está a punto de ocurrir algo que puede romper el contexto y modificarlo como es un gol? Y vos sabés que ese tiro libre es para Messi y hay más chance de que sea gol que no sea gol. ¿Cómo manejás ahí la cuestión emocional, mental? No, lo que recuerdo es que estaba con Eustaquio, que era el jugador que iba a Sí, entrar, y mirábamos el tiro libre y él me dice, esperamos que patee porque, a ver, el cambio lo íbamos a hacer igual, la modificación había que hacerla. Eh, pero bueno, al final me ha pasado al revés, ¿no? Saber que tenemos por ahí un penal a favor, que si hacemos el gol tenemos que estar preparados porque nos ponemos en ventaja por ahí para ya cambiar, o si no es gol y sabemos que tenemos que ir en busca del partido, también tener preparado. A veces hay un penal para nosotros y yo hablo con mi cuerpo técnico y le digo, tengamos preparado tanto para que si lo erra como para claro. si lo hace, porque puede cambiar el partido. El cambio lo íbamos a hacer igual. Ahora, por ahí, lo que sí recuerdo es que ahora que rebobino, que al final, cuando termina entrando Eustaquio, le digo, vamos hombre a hombre. Es decir, ya no quiero ni cuatro, quiero ir hombre a hombre y, y ya está, estamos perdiendo y vamos a una presión hombre a hombre a jugarnos los duelos. Y creo que a partir de ahí lo dominamos al partido. Sí. Pudimos haber empatado, erramos alguna situación de gol y bueno. Cuando un entrenador, digamos, ve que el ciclo está cumplido, casi que tiene ese registro después de una derrota. La derrota con Inter Miami no los eliminaba por completo, pero dependía mucho de lo que pasara en la última fecha. Ustedes jugaban con el Al-Ahly y después se enfrentaban Palmeiras e Inter Miami. Eh, ¿Vos ahí sentiste que iba a ser difícil retomar la conducción de Porto después de lo que se estaba produciendo, que era la eliminación del Mundial de Clubes? Sí, por un lado creía que si no clasificábamos a octavos, que era por ahí el objetivo que nos habíamos trazado, sabíamos que hasta octavos era el papel de mínima De mínima, que sí. teníamos que cumplir. Y entendía que se tenía que producir un resultado difícil en el otro partido, pero como al final los entrenadores creo que pasamos un poco por esos procesos de la derrota, esos primer días de derrota, vemos todo negro, el segundo día un poquito gris, y al final el secreto está en tener el foco en el trabajo, que es lo que puedes controlar. Entonces, nosotros no nos quedaba otra que planificar el siguiente partido Claro. al máximo. Y después lo que podemos controlar es eso, trabajar, planificar el partido para competir de la mejor manera, estar en el presente, traer a los jugadores al presente, hacernos cargo. Me acuerdo que tuve una charla dura con el plantel porque sentía que nos había faltado cierta humildad también. Y yo había declarado en la conferencia de prensa, sentí que la culpa realmente de lo que te acabo de contar tácticamente no tenía problema en manifestarlo, porque yo no tengo problema en comunicarle a un plantel o hablar con los jugadores y Ujú. decir, hoy me equivoqué. No pasa nada, y lo he hecho muchas veces. De muchachos, esta vez Toda mía. la erré. Pero también tengamos la humildad nosotros de vernos y decir, bueno, ¿en qué nos equivocamos nosotros? Suárez corrió 10 kilómetros 800 ese día, con la edad que tiene y con todo lo que ganó, y ningún jugador nuestro había corrido esa distancia. Entonces, yo creo que también había que estar presente ese día, pero nos teníamos que enfocar en el siguiente partido. Claro. Y un poco por ese prestigio y por ese orgullo propio de ganar el último partido. Y me acuerdo que en esa charla previa al partido, eh, un poco les dije, ¿no? Si tuviéramos un pulsador acá, y
podemos apretarlo y nos vamos de vacaciones. O podemos jugar el partido y después nos vamos de vacaciones. ¿Qué hacemos? ¿Lo jugamos el partido o apretamos el botón y ya está? Que se vaya esta temporada, que se vaya el Mundial de Clubes. Ahora, si vamos a decidir quedarnos, tenemos que estar presentes. Y lo que corrió el equipo ese día, con el calor que hacía, Marcano con 38 años, sosteniendo como último las transiciones 4-4, ida y vuelta, queríamos ganar. Un partido inolvidable. Y bueno, una experiencia más. Recién mencionaste la distancia recorrida por Suárez, una estadística de acceso que tienen los entrenadores. Como entrenador de Porto, protagonizaste una conferencia de prensa en la que hablaste de presión tras pérdida y de cómo el equipo había reducido la cantidad de oportunidades del rival a partir de la presión post pérdida. O sea, que habías bajado considerablemente ese número. Vos corregime si hay algún concepto en el que me equivoco. Y por supuesto que esa conferencia dio la vuelta al mundo. Hubo una interpretación que dependía del resultado. Si ganaba Porto era una interpretación virtuosa, si perdía Porto era, no ves que está pendiente de las estadísticas. Hablemos un poco de esto para después, si querés charlar un rato de si está sobreanalizado el fútbol. Primero quiero preguntarte por el impacto que tienen las estadísticas en su trabajo y después concretamente sobre esa conferencia de prensa y todo lo que se sobreinterpretó. ¿Qué lugar tienen las estadísticas en tu manera de mirar el juego? Te lo dejé para empujarla con lo de Con Suárez. lo de Suárez, sí, sí. A ver, creo que hoy se analizan miles de datos, que creo que existieron siempre, nada más que nadie los analizaba, sobre todo en el deporte de alto rendimiento. Datos físicos y datos que tienen que ver con el rendimiento, ¿no? Y sinceramente en lo personal creo que hay sobreinformación, ¿sí? Creo que hay mucho dato y que el dato en sí mismo no sirve para nada. Es decir, creo que el dato, primero que hay que contextualizarlo, es determinante contextualizarlo, y después creo que hay que analizarlo porque si yo te doy un pase a vos y el pase llega, la estadística dice pase correcto. Correcto. Ahora vos estás con 3 rivales, perdés la pelota y nosotros corremos 50 metros para atrás y ahí teníamos una opción que si se daba ese pase se iba contra el arco rival. Entonces pase correcto, pero decisión negativa. Claro. Si el lateral centra y no conecta con el delantero, no tiene efectividad. Ahora, si el lateral centra donde hay que centrar y el delantero no tuvo timing para ir a buscar esa pelota, ¿no? Claro. Entonces, ojo con el dato. Ojo con el dato y con el resultado. A mí el dato en sí mismo no me sirve para nada. Sí me gusta utilizar los datos, que al final alguien me los da, porque los puedo hacer yo, ¿no? Estoy analizando el partido que venimos de jugar y empiezo a contar. La perdimos, 1, 2 y no termino más. No. Entonces, por eso hay empresas que te proveen esos datos, miles de datos, hojas de datos. Y yo la verdad que la mayoría los corro, ¿sí? Y ¿En también, qué te enfocas? no solo en qué datos me enfoco, sino para qué los utilizo. Claro, dale. Yo creo que los datos a nosotros nos sirven, a mí en lo personal me sirven para 2 cosas. Por un lado, para mejorar al equipo y al individuo y desafiarlo y llevarlo a los límites. Y te lo pongo como ejemplo. Con la presión tras pérdida, por ejemplo. Si yo quiero ser un equipo que cuando pierda la pelota salte arriba de la pelota, sea agresivo, sea intenso, que nuestra primera reacción sea ir para adelante. Y un equipo que lo hace bien, porque esta empresa de datos que se encarga de analizarlo, también te puede dar datos de, a ver, ¿quién es el mejor haciendo esto? Y sé que lo hace, no sé, permite 6 pases, por decir algo, cada vez que perdés la pelota, como máximo. Y nosotros permitimos 10, evidentemente no estamos haciendo bien. Yo quiero los 6. Claro. Entonces, si antes de salir al partido
después de repasar el plan defensivo o ofensivo o la pelota parada o lo que fuera, te muestro unas imágenes y te digo, mira acá, mira esta pérdida, mira esta pérdida, mira esta. Ahora mírense acá. Mira cómo quitaste acá, mira cómo saltaste, mira con qué agresividad. Pero muchachos, estamos en 10. ¿Somos capaces de ir a 7? ¿Somos capaces de ir a 8? Y el jugador ahí compite y se compenetra con ese mensaje. Nosotros entrenamos jugadores que les gusta, seres humanos, que son competitivos por naturaleza. Y cuando el jugador le pones algo para competir, quiere ganar a lo que sea. Claro. Entonces, cuando vos le decís y le pones el dato para desafiarlo, para llevarlo a los límites, para mejorar, porque al final es más profundo, ¿no? Todo, ¿no? Yo creo que hay un juego psicológico también. Si yo agarro un defensor y, por ponerte un ejemplo, y le digo, de cada 10 duelos gana 2. Un jugador de liga gana 8. ¿Vos dónde querés pertenecer? ¿Dónde querés estar? Pero que tranquilo, porque los mensajes vacíos no te llevan a ningún lado. Hoy hay que ganar. Hoy hay que presionar. ¿Cómo vamos a presionar? La tiene él, ¿quién va a saltar? La llevan afuera, ¿cómo vamos a recorrer? Nos dan la vuelta, ¿cómo saltamos? ¿Saltamos o no saltamos? Mensaje vacío de hoy hay que ganar, hoy hay que presionar, hoy esto. Esa motivación esos son mensajes estridente. Sí. Entonces yo no le voy a decir al jugador, bueno, vamos a ganar 5. Vamos al 50% de los duelos. Pero tranquilo, esta semana te voy a ayudar, te vamos a ayudar. Y si esa semana te quedaste 2 veces después del entrenamiento, entrenando duelos con él, y por ahí el jugador cree que mejoró. ¿Cómo entrenás el duelo? Te puse el ejemplo del duelo, pero te voy a poner un ejemplo más concreto, por ejemplo, porque el duelo al final dependés de otro, Sí. ¿no? Pero por ahí nosotros entrenábamos un delantero que cuando jugaba de espaldas no tenía buen juego y tenía mucha pérdida. Y había momentos donde se la tenía que quedar, había momentos donde tenía que dejar de cara, había momentos donde tenía que girar, había momentos donde se tenía que separar. Y Facu Oreja, uno de mis asistentes, que encima le gusta el choque, y por ahí nos quedábamos, hoy ¿dónde querés? Por alto, por bajo, y a chocarlo. Y reciba, y a chocarlo, y repetición, y confianza, porque volviendo al ejemplo del defensor, por ahí entrenaste 2 veces esa semana con el jugador y no cambiaste nada, pero simplemente te ocupaste. O sea, el jugador sintió que hizo algo por eso. Registra que te ocupaste. Y por ahí antes del partido pasás por al lado, hoy vamos por los 5 duelos. Y el jugador sabe dónde está en ese momento, está en el presente. Porque yo tengo una lucha contra el resultado, no contra ganar y perder. Contra todo esto de los datos, al final lo que me permiten a mí, que es la segunda cosa para lo que utilizo los datos, es analizar hacia dónde está yendo el proceso sin engañarme. ¿Por qué? Porque podemos ganar 2-0 y haber jugado mal. Y no está todo bien. ¿Qué tengo que mejorar? Y podemos perder 1-0 y hoy hicimos las cosas bien. Y se resbaló un defensor y entró y perdimos 1-0, pero el resultado no me puede engañar a mí de hacia dónde va el proceso. Si yo me contrato un dirigente y le prometo que voy a presionar alto, y cuando voy a ver esos datos, me dice que de 10 pelotas, 2 recupero en campo rival y 8 las recupero en mi propio campo, evidentemente no estamos haciendo las cosas bien. Ahora, déjame contextualizarlo. ¿Por qué? Porque por ahí tuvimos un partido, lo jugamos con uno menos, por ahí fuimos a los rivales ya saben que vos vas a presionar alto, entonces pegan, entonces no hay para recuperar en campo rival. Claro. Ahora, si hay un rival que quiere construir y nosotros estamos saltando y no estamos robando, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Nos estamos equivocando nosotros en qué tipo de presión estamos haciendo? ¿No es este el sistema ideal para presionar? ¿No estamos sabiendo cómo recorrer cuando nos eliminan? ¿No estamos sabiendo cómo ir al duelo, cómo frenarse antes, dónde ganar, cómo orientar la presión? Quizá también tiene más que ver con la técnica. Sí, con todo. Entonces, al final el dato no sirve para nada si no lo pones en análisis. Yo quiero ser un equipo que presione alto y si el dato me está devolviendo que no estoy presionando alto, tengo que revisar. Más allá del análisis que hacemos nosotros. ¿Y si no tenés los jugadores para presionar alto? Eso ya es otro contexto. Ahí ya no fuimos de los datos. Claro. Porque ahí hay partidos que no voy a ir a presionar alto.
Pero no porque no tenga el jugador, porque al final el jugador para presionar alto creo que al final correr y repetir esfuerzos lo puede hacer cualquier futbolista. Sí. Pero si yo empiezo a presionar alto y sé que si voy alto el rival va a pegar porque el delantero de ellos es top en dejar de cara o en prolongar, si yo te voy a presionar alto, vos no vas a jugar y vas a pegar, ese día no me conviene a presionarte alto porque se la vas a tirar a tu delantero que es muy bueno Claro. de juego aéreo. Entonces Sí, ese sí. día te voy a dejar jugar para que vos la juegues hacia un sector donde yo te quiero ir a presionar y evito que vos la juegues largo con el delantero. Nosotros un día en Ecuador jugábamos contra Hernán Galíndez. Hernán Galíndez tiene la capacidad de patear de arco a arco. Sí, invitado en este Sí, programa. lo escuché la nota de Hernán. Hernán me llevaba, cuando terminábamos de entrenar en Católica, yo dirigía la reserva y él me Claro. llevaba a casa. Y él tiene la capacidad de patear de arco a arco. Saca del arco y desde el área chica al punto de penal. Entonces, cuando nosotros jugábamos contra él, muchas veces no presionábamos, dejábamos jugar. Porque si quiero presionar y me hace un equipo largo y me pone al delantero en el área chica y me estoy jugando un duelo en mi propia área, me puede poner el delantero en el área grande o en la media luna y me estoy jugando un duelo que no me conviene a presionar. ¿Te sorprendió la repercusión que tuvo esa conferencia de prensa? ¿Cuánto estuviste al tanto de eso? Lo que pasa que eh, no sé si me sorprendió la repercusión. Algunas cosas estuve al tanto porque al final mi cuerpo técnico me cargaba. El mate está 2.3 más caliente que... Pero al final, a ver, Juan, nosotros no vamos con un iPad como científico de la NASA hablando. Ahora te voy a explicar la respuesta en la conferencia de prensa, pero yo al final nosotros utilizamos el dato para mejorar y para no engañarnos a nosotros mismos. Y también entendiendo en el momento. Yo no voy a fichar un jugador como hacen ciertos equipos con el Big Data por lo que te dicen los datos. A mí me gusta charlar con el jugador, hagamos un Zoom y vamos a conocernos. Familia, te busca de todo. contexto, todo. ¿Por qué querés jugar para nosotros? ¿Sabés con lo que te vas a encontrar? ¿Qué es lo que te vamos a demandar? ¿Dónde te imaginás? Hablar de fútbol, hablar de juego, esas cosas me valen mucho más que un dato. Ni tampoco voy a elegir un 11 a través del dato, porque hay un jugador que puede estar pasando por un mal momento, porque no renueva el contrato, porque... Entonces, y viceversa. Por ejemplo, nosotros teníamos un delantero en Porto que estaba muy mal psicológicamente, cuando estaba frente al arco no definía, pasaba la pelota, estaba falto de confianza totalmente. Y la prensa, ¿y por qué juega? ¿Y por qué juega? Y yo no le voy a ir a mostrar a él lo que te acabo de decir del defensor, tenés que patear más al arco, porque no entra. Entra a ir a destacarle, mirá esto, mirá lo que está trabajando para el equipo, mirá la cantidad de recuperaciones que tenés. Acá vino alguien vino un basquetbolista, que ahora no me acuerdo, que dijo que cuando las cosas no salen, empiece ¿a dónde va? A lo defensivo. Y empieza a Facu Campazo. Campazo. Sí, fue Facu. Sí. Ese video lo vieron los jugadores de Porto, por ejemplo. ¿Sí? Sí, lo vieron. Porque al final está ahí. Es decir, ok, tranquilo. Yo no quiero ni que hagas 5 asistencias, ni 10 goles. No. Trabaja. Que ya van a llegar los goles, ya van a llegar las asistencias. Pero yo te voy a destacar lo que vos estás trabajando para nosotros. Porque, por ejemplo, este gol no lo hiciste vos. Pero mirá cómo corriste al espacio y liberaste y se generó el gol allá. O mirá este gol. Viene de una recuperación tuya. Y eso nadie lo ve. ¿Qué dato lo ve eso? Claro. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Pablo Aimar ha dicho varias veces que el fútbol está sobreanalizado. Y hace poco dijo algo que me encantó. Dijo, cuando hay afinidad entre dos jugadores que se juntan y se entienden, esa jugada es indefendible. Lo que él hacía con Javier, Saviola, con Juan Pablo Ángel en River y con Román en el seleccionado en el Sub-23. Y eso tampoco tiene que ver con los datos, con las estadísticas, pero sí con sensaciones, con olfato, con intuición. ¿Cómo te llevas con eso sin tener un pasado como futbolista profesional? Se lo pregunté también a Sebastián Becasese, que quizás a veces el entrenador que viene
y no hay ninguna duda respecto de su competencia y de su pertenencia al ámbito del alto rendimiento, pero no tiene ese pasado de futbolista y quizás hay algunas cosas hasta de vestuario que no registró en su momento, que no capturó, que no vivió. Yo tengo muy claro, ¿sí?, que yo no puedo corregir nunca un gesto técnico. Si a mí no se me ocurriría decirle a un futbolista cómo tiene que pasar la pelota, cómo tiene que poner el pie para meter un cambio de frente o para patear al arco. No lo hice en mi vida. Ahora yo sí tengo claro que puedo ayudar al futbolista hacia dónde tiene que pasar la pelota. Entonces creo que desde ahí, desde entender eso, a mí me gusta mucho el liderazgo. Creo que liderar es determinante hoy. Creo que una mala idea bien liderada puede triunfar. Una excelente idea mal liderada no triunfa seguro. Absolutamente. Y también me quedo con la frase de Velasco: si sé 100 y transmito 20, sé 20. Claro. No sé 100. Eso me quedó muy marcado. Entonces, al final, mi objetivo es, ok, nosotros tenemos una idea, te la tenemos que transmitir, pero necesito que sea tu idea. Necesito que sea nuestra idea. No puede ser mía. Vos la tenés que comprender, tenés que creer en eso y la tenés que defender. Y eso se construye. Se construye a través de, al principio, uno va transmitiendo la idea, pero muchísimas veces fuimos a jugar un partido, muchísimas veces. Primero que cuando armo, volviendo a lo de la afectividad, cuando armo un plan de juego, cuando armamos un plan de juego y elegimos a quiénes van a jugar, lo primero que hago es ponerme en el lugar de cada uno de los futbolistas y decir qué le voy a pedir. Y si te voy a pedir que ataques por dentro, pero defiendas por fuera, y me va a decir, no, yo no llego hasta allá, y no, esto no se lo podemos pedir a él, pero mira, podemos pedirle que defiende, pero él sí lo puede hacer. Entonces siempre buscar la comodidad del futbolista para que el plan de juego sea bien ejecutado, porque para mí que el futbolista esté cómodo dentro del campo de juego es determinante. Y cuando realmente veo, bueno, a ver, son estas 3, 4 cosas, a ver, vengan ustedes 3 a mi oficina, vamos a charlar del plan de juego. Yo quiero defender así, también puedo defender así. ¿Vos cómo crees que podés, cómo te sentís más cómodo? Y al principio por ahí no te hablan. Claro, No, pues hablar. no están acostumbrados. No están acostumbrados. No, yo te quiero escuchar. Yo necesito saber cuál es tu comodidad. Y a partir de ahí el jugador empieza a intervenir. O en un entrenamiento. ¿Sabes qué, Martín? Fíjate. Este recorrido me queda largo. ¿Qué pasa si va él y yo voy acá? Probémoslo. Y ya él es parte de la idea. Claro. Entonces, como es parte de la idea, está involucrado. Y como está involucrado, ya pasa a ser nuestra idea. Mourinho Entonces, hablaba de entrenamiento guiado en su momento. Sí, no sé si es un entrenamiento guiado. A mí me gusta que el jugador entienda lo que queremos hacer y que sea parte. Entonces, cuando vos empezás a conseguir eso de parte del futbolista, al final es fantástico, porque te empiezan a aportar ellos a vos y vos siempre pensando en dónde está la comodidad para que el jugador pueda. A mí no me sirve de nada tener un jugador bloqueado o un jugador que no está cómodo ahora. También va a pasar un día que te voy a llamar y te voy a decir, hoy te voy a pedir algo incómodo. Yo sé que te voy a pedir algo incómodo, pero el equipo te necesita. Necesito que hagas esto. Porque le di 1000 vueltas, porque pensé en esto, en aquello, en lo otro, y todos los caminos me llevan. Me ha pasado. Un día queríamos jugar con 2 delanteros en Cruz Azul, pero no había forma de defender al mediocentro. Le buscamos toda la vuelta para que ninguno de los 2 delanteros defienda al mediocentro, porque no me gusta que un delantero esté persiguiendo un mediocentro, por lo que te dije, la incomodidad, porque son 2 delanteros de área, hacerlo correr 20 metros para atrás y el mediocentro se movía a los costados. Pero no había forma. No había forma, ellos construían con 3, no me acuerdo, pero no había forma de no poner, porque claro, la gente piensa, ¿por qué no pones los 2 delanteros? Sí, está, pero yo voy a poner los delanteros para atacar y para defender. O sea, el fútbol hay que tenerlo. Hay que pensar en toda la fase del juego. Toda la transición. Y lo mismo cuando haces un cambio, va a entrar este. ¿Y cómo defendemos ahora? Claro. Entonces, me acuerdo que llamé a los 2 delanteros y les tengo que pedir esto. Yo quiero que jueguen los 2, pero para que jueguen los 2, tenemos que trabajar acá. Y saltaron los 2 y dijeron, tranquilo, nosotros lo resolvemos.
Y yo ya me sentía como, ahora van a ver. Y estaban los dos, se iban turnando y lo corrían. Y eso es un trabajo en equipo. Pero no por lo que corrieron al delantero, sino porque juntos al final somos parte de una decisión y de una idea y la estamos defendiendo juntos. Y yo creo que si no se defiende en conjunto y no somos todos parte de lo que estamos haciendo, es muy difícil. Y es muy difícil ser parte de un equipo. Porque al final cuando vos perteneces a un equipo, dentro de la cancha, para no hablar de todo lo que significa afuera del campo, que hay un montón para desarrollar ahí, Sí. pero adentro del campo, ser parte de un equipo es yo tengo un rol y tengo que hacer mi rol al máximo. Y y en ese rol por ahí algún día te toca hacer algo y hoy te toca romper al espacio y por ahí vas a recibir una de 5, pero cuando te sigan vamos a tener un espacio acá dentro del área Claro. que vamos a generar goles y son muy pocos, es difícil que entender porque en la etapa del diario sale él, no Claro. salgo yo, pero un día va a llegar el día que él va a ser el que rompa el espacio y vos hagas el gol. Nosotros teníamos un jugador en Cruz Azul que él decía, sí, yo ya sé, yo tengo que romper al espacio. Ese jugador iba a quedar libre cuando llegamos, iba a quedar libre, le ¿Quién era? quedaban 3 meses de contrato, Alexis Gutiérrez. No solo lo renovamos, lo citaron a la selección, lo compró ahora el América y el chico va a quedar libre y ya estaba prácticamente habido a préstamo y él trabajaba en equipo y le pagó, el trabajo le pagó. Y volviendo a lo de los datos, a ese jugador, el profe vio que tenía las capacidades y le dijo, mira, el mejor en la liga, en tu puesto, corre esta cantidad de kilómetros a esta intensidad. ¿Vos te querés quedar acá o querés ser el mejor vos? ¿A dónde vamos? No, pues yo quiero ser el mejor de la liga. Bueno, tranquilo, pero vamos a trabajar. Y fue el mejor de la liga a fin de año en todos los datos que para el profe él tenía el potencial para hacerlo. Ahora, la relación entre kilómetros recorridos y rendimiento no es lineal. Podés correr 14 kilómetros y jugar decididamente mal. Obviamente que la relación con la pelota es más objetiva, pero tampoco alcanza, porque podés dar 50 pases correctos y son 49 a tu central que está a 3 metros y uno solo hacia adelante. Yo me acuerdo que es otro deporte y hasta quizás con más complejidad estadística en el básquetbol. Sudáfrica 2010 es el Mundial de Fútbol, Turquía 2010 Mundial de Básquet, mismo año, me toca viajar. Juegan España, Serbia. Ganaba, creo que España por 1 o 2 puntos. Última pelota, Serbia. Teodosic, el mago, crack total, base, 0 de 8 en triples. Serbia arma la jugada para que el último tiro sea un triple. Lo toma Teodosic. Swish, final, ganó Serbia. La estadística de Teodosic decía 1 de 9. Si uno no ve el partido y no sabe nada, dice que gana Serbia y no sabe nada, dice, mira el partido de Teodosic como tirador. 1 de 9 en triple. Ahora anotó el que tenía que anotar. Es cierto que a veces este ejemplo es extremo, pero pasó, me tocó. Y con el tema de los kilómetros recorridos, más allá de que hay relación con la pelota en términos de presionar, de picar al espacio, de tirar una diagonal, de desmarcarse, no es... ¿O cómo tomás vos el indicador de los kilómetros recorridos? ¿Qué importancia le das? 0. En mi caso, 0. Pero el profe sí. Tiene que hacerlo. Ok. Es determinante para prevenir lesiones y para saber qué cargas, cuáles son las cargas, no para ganar el partido. Ok. Ahora, hablemos un poco de eso que me interesa. Ahora, también hay que contextualizarlo. Sí. 10 kilómetros caminando no son lo mismo que 10 kilómetros alta intensidad. Entonces el kilómetro que no me dice nada, el volumen del kilómetro. ¿Cuánto corriste en alta intensidad? Sí. Sí. Y también te podés guiar, qué sé yo, nosotros cuando mirábamos centrales para Porto, yo nunca hice énfasis en a qué velocidad máxima corre un defensor central. Sí sabía que como me gusta jugar a mí, tengo que defender por ahí a 50 metros del arco, tiene que ser un juego rápido. Pero nunca hice énfasis en la cantidad de kilómetros que hace en velocidad máxima. Y allá lo miran. Allá lo miran. Y sabe que si no tiene 31 kilómetros de mínima, no puede jugar a eso. Claro. Podrá suplir con oficio, no sé. Lo miran.
a mí, nosotros jugábamos con Iván Marcano, con 38 años, y me daba todo. Y ¿vas a dejar de contratar al central que vos querés por eso? Yo no, pero por ahí allá sí. O las distancias en alta intensidad que hace un carril. Los necesitas. Claro. Porque ya, como vos dijiste, está tan sobreanalizado todo y hay tanto dato dando vuelta que al final buscan bajar el margen de error Claro. a la hora de... Y yo creo que ahí puede ser rapidísimo, pero por ahí tiene una cultura completamente opuesta a donde lo vamos a traer, no habla el idioma y no se va a adaptar. Entonces, no me gusta no tomo decisiones con relación a los datos, jamás. Y me resulta interesante tu mirada respecto de la preparación física. ¿Qué lugar le das a la preparación física respecto de un equipo de alto rendimiento? Si la integrás, si trabajás sin pelota, ¿qué indicadores, bueno, lo estás contando y me gustaría que profundicemos, son importantes para vos en términos, y qué relación tenemos con el preparador físico? Si él te explica el plan, si te interesa, ¿cómo lo abordás? En este caso con Diego venimos trabajando muchos años juntos. Al principio chocábamos a diario. Somos parecidos, nacimos el mismo día, no exactamente el mismo año. Y la verdad que yo en mi forma de ser, mi forma de preparar a todo eso le doy cero importancia. Es decir, otra vez, yo creo en el contexto, es decir, si nosotros somos capaces de recuperar la pelota rápido, corremos menos. Sí. Punto. Entonces no me contés. Si yo estoy en un -1 y el plan de partido todavía veo que los jugadores no lo sienten y me voy a pasar. Y vas a venir y me vas a decir, pero ya estamos 6 kilómetros el día anterior al partido y haré 8. Pero yo prefiero que el jugador vaya bien preparado, sabiendo lo que tiene que hacer y un poco menos fresco, antes que vaya fresco con dudas. Porque la duda te asesina. Claro. Entonces aprendimos a ecualizar. convivir los dos mundos. Creo que en la parte de él sí es un mundo muy de datos. Y está bien que sea muy de datos, porque tienen que mirar los datos para poder prevenir lesiones, porque al final vos tenés que... yo creo que el rol más importante que tiene hoy la preparación física en el fútbol es preparar al jugador para competir en alto rendimiento y que no se lesione. Entonces, es determinante que el jugador sprinte tantas veces en la semana para que después cuando lo hacen en el partido esté preparado. Si no, es un preventivo. Y, por ejemplo, ¿trabajan fuerza en un gimnasio? ¿Te interesa eso? Obviamente que es personalizado, no es lo mismo lo que trabaja un 9 que un mediocampista central. Yo creo que el fútbol va a eso, sí, en la preparación, va a lo individual, va a lo específico, no a lo individual. No todos necesitan hacer lo mismo. Por eso me gusta el entrenamiento individual, me gusta quedarme con ciertos jugadores para mejorarlos de manera individual, porque si no, no podés abarcar todo en un microciclo, ni corto ni largo. Entonces, sí, a ver, yo en ese sentido soy súper respetuoso, así como te digo que no me interesa, sí te digo que no sé del tema, entonces lo dejo trabajar. Y nosotros tenemos la cultura de que al gimnasio vamos todos los días. Siempre el jugador pasa por el gimnasio como un hábito y no son nunca más de 15 minutos, nunca va a estar más de 15 minutos. Y evidentemente deben trabajar, hay días que trabajan más preventivo, hay días que trabajan fuerza, pero creo que... ¿No más de 15 minutos? No, tiene una regla que no puede estar más de 15 minutos con él mismo, pero en 15 minutos te activa para lo que vas a hacer y te prepara, por ahí hace fuerza, por ahí él sabe la tarea de lo que vamos a hacer en el campo y prepara al jugador para lo que va a recibir. Y al final se termina convirtiendo en un hábito y el post-entreno va entrando. Y con esto, ¿querés ser el que más corre? ¿Querés ir a estos datos? Bueno, vení, vamos a mejorar la potencia y vamos a hacer esto y te testeo. Mirá ahora la fuerza de isquio y mirá cuánta fuerza tenés en 15 días. Mirá cómo estás y mirá... ¿te gusta ir a la selección? Estás saliendo... entonces eso es un...
es un arte, ¿no? Y vos ves que va uno, y al mes hay 5, y al final terminamos de entrenar, hoy toca, y bueno, y va, y agacha la cabeza y va, y al final lo estás haciendo mejor. Todo lo que sea para mejorar, dámelo, no me importa qué es. Entonces, si vos estás haciendo mejor al futbolista, como el futbolista me tiene que hacer mejor a mí. Como el profe me tiene que hacer mejor a mí. Entonces, no es que le digo, no, esto no me sirve. No, a ver, me lo trata de explicar, yo trato de entenderlo y trato de absorber, ok, esto me sirve. ¿Por qué? Porque para decirles que Suárez corrió 10 kilómetros 800, algo tengo que entender Claro. de lo que estoy diciendo. No, y además sabés que ese mensaje le tiene que llegar. No, y ¿sabes lo que pasaba? En Porto, en el gimnasio, había una computadora donde los encargados de alto rendimiento del club volcan los datos. Y el primer día de la semana se iban pasando de 3 o 4 y ellos iban a buscar los datos a la computadora y se miraban. Y hoy saben ellos quién corrió, quién no corrió. Claro. Entonces hoy el futbolista también, cuando gana todos esos duelos, cuando sube los datos, de decir, soy el jugador que más duelo gana en la liga. Y sí, porque cuando te empieza a salir lo que vos propones, ganar, que ganar es determinante para poder subrayar cualquier idea, Claro. la mía y la de cualquiera, y además empieza a generar ese ruido a favor de lo que estás haciendo, quién no quiere estar ahí? Entonces, yo creo que todo hay que contextualizarlo. El resultado, los datos, lo físico, lo que hacemos. A mí me ha pasado, estábamos en Los Ángeles, íbamos a jugar un amistoso contra el América, el clásico, Con Cruz Azul. con Cruz Azul. Nadie quería jugar ese amistoso. Era una fecha FIFA, la realidad es que preferían descansar, pero los contratos, lo que fuese, fuimos a Los Ángeles. Y la verdad que para mí era un partido importante era un partido desde la importancia del rival y de saber hacia dónde disparábamos. Era una buena medida. Y previo al entrenamiento, el día -1, estábamos haciendo un campo contrario de cómo íbamos a atacar y no salía nada, y bloqueado, y cada vez peor. Y la perdíamos, y intentábamos de vuelta, y yo ya empecé a sentir que ya me estaba yo poniendo también espeso, ¿sí? Porque no salía nada. Y llamo al profe y le digo, mira, toda la gente que está alrededor, que habían viajado, viste, además de los médicos, los oficios, siempre va algún dirigente extra, el hijo del dirigente, juntalos a todos, vamos a hacer un picado. Vamos a hacer un picado, todos, 30 contra 30, 20 contra 20, pero si no lo desbloqueamos, mañana paro la práctica, van agua, empiezo a repartir. Pechera, sí, sí. Sí, pechera, chaleco, peto, ya 1000 idiomas aprendimos. Y jugamos, creo que 22 contra 22. Ah, hermoso. 1 hora. No querían parar. Claro. Se empezó a bajar el sol, íbamos 2-2 y que vamos y gol gana y empezamos a reírnos y empezamos a comprar las patadas. Claro, nosotros teníamos una buena parte del equipo en la selección. Claro. Fuimos a jugar con el América, ganamos el partido. Llega el viernes que viene, la cáscara le dicen ellos al picado. ¿Al picado? Vienen los jugadores de la cáscara. ¿Qué cáscara? No tenemos que jugar el picado. Y bueno, hay que jugar el picado. Y los de la selección no entendían, no, bueno, nosotros a partir de ahora, y empezamos a ganar. Y todos los viernes había que jugar la cáscara, y hoy es el día de hoy que siguen subiendo al Instagram o a las redes sociales, el equipo ganador quedó como algo sagrado. Y eso tiene que ver con, al final, la intuición de entender que estaban bloqueados. Y lo que sirva para ganar, dámelo. Y yo entendí que había que reírnos un rato. ¿Qué significó Independiente del Valle en tu carrera? ¿O qué significa? Pues, digamos, es un club bastante presente. Mi casa. No tiene otra palabra. Fui como asistente. Nos tocó ganar. Fui como entrenador. Independiente del Valle es mi casa, la gente que está dentro del club, los directivos, el gerente, son mis amigos. Ecuador, fui 3 veces a Ecuador, fui como entrenador de la reserva de Católica, volví como asistente de Independiente del Valle, volví como entrenador de Independiente del Que Valle. encima lo reemplazás a Renato Paiva, que Sí, fue entrenador de Botafogo en el Mundial de Clubes, que sí, le ganaron al Paris Saint-Germain. sí.
y todo lo que sucede ahí estoy al tanto. Independiente del Valle es especial. Independiente del Valle entras al predio, conviven 150 chicos ahí que se desayunan, que estudian, que entrenan, que vuelven a estudiar, que forman una comunidad, una familia, porque son chicos de muy lejos, que no les queda otra que ir a vivir ahí. A Independiente del Valle les da todo, les da una educación impresionante, la mejor educación del Ecuador. Tienen un colegio con una forma de una enseñanza, una metodología impresionante. Y no pasa por casualidad todo lo que va sucediendo ahí, que cada vez llegan más jugadores, más formados. Y para mí, en mi casa, porque si me gusta estar todavía en contacto, Claro. y cuando no me gusta que el club no vaya a una dirección y no, tranquilo, vamos para acá, me gusta ser parte de Independiente del Valle y voy a ser parte de toda mi vida. Moisés Caicedo era tan bueno cuando vos tomaste contacto con él. El mejor, El mejor. el El mejor, mejor jugador que entrenaste. sí. ¿Por qué? Porque el día que debutó en Independiente del Valle, en una cancha en Cayambe, creo que fue con Nacional de Ecuador. El Nacional no podía jugar en el local en Quito y fuimos a jugar a Cayambe. Jugábamos semi de Sudamericana, creo, o cuartos de Sudamericana con Independiente. Le tocaba jugar en la semana jugábamos un partido importante y le toca debutar a Moisés, y la primera pelota que controló contra la raya, no entiendo cómo giró y se sacó dos tipos de encima en su primer contacto en primera división, y dije, este chico es especial. Y era Moisés Caicedo en ese momento jugaba la Libertadores sub-20, Sub-20, claro. no sé, el miércoles, volvía el sábado de Paraguay a Ecuador, jugaba para nosotros, se volvía a Paraguay, jugaba para la sub-20, volvía a jugar No. solo. Ganó la Libertadores sub-20 y nosotros lo perdemos cuando vamos a jugar los octavos de final de la Libertadores con Nacional de Uruguay, en el partido quizás más importante, en un año pandémico, un año Sí. rarísimo. Se lesiona jugando para la selección que ya había sido convocado, y se desgarra en la selección y nos quedamos sin él, y era ya con 18, 19 años, era una pieza fundamental para nosotros porque terminó siendo indiscutido en O el sea que equipo. su evolución en Chelsea está a la altura de eso que viste vos. Sí, sí. De todos los jugadores que uno ve, él fue el que más claro teníamos que iba a llegar hasta donde llegó. ¿Y qué significa Cruz Azul en tu vida? Que viene después de Independiente del Valle. Cruz Azul es esa primera novia de la que te enamorás perdidamente. Es mi primer gran amor, por decirlo de alguna forma. Y como todo primer gran amor, siempre te causa heridas que te van a acompañar el resto de tu vida y te van a marcar el resto de tu vida. Y es el día de hoy que tengo algunas de esas heridas que ainda te iba a decir, que hablar en portugués, Ainda, claro. aún no sanaron. Hablando de relaciones afectivas, ¿le fuiste infiel a Cruz Azul con Porto? Hay una historia ahí para contar. Sí, hay una historia para contar que nunca conté, eh, y que es relativo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que infiel no le fui, porque al final, bueno, tendríamos que desarrollar qué es ser infiel, ¿no? Pero Mejor no, ¿no? bueno, ¿O pero sí? no, pero creo que un poco lo que siente el hincha de Cruz Azul es que yo le fui infiel, Uh-huh. y las cosas no fueron así. Es decir, ¿Cómo te vas vos de Cruz Azul? ¿Por qué? bueno, el por qué hay un combo de situaciones que hay algunas que prefiero guardar. Creo que no estaba en lo personal o nosotros como grupo de trabajo muy cómodos
en el club con ciertas situaciones Ok. que el club sabía. Nos habían llegado ofertas de diferentes lados, ¿sí? Brasil, Europa, de Arabia, esos lugares, Qatar, y nosotros, por lo menos yo tenía muy claro que queríamos continuar en Cruz Azul porque al final el desafío que nos llegaba no estaba a la altura de lo que significa Cruz Azul para mí. No te lo dije en pasado, te lo dije en presente, lo que significa Cruz Azul para mí. Y sabía que el hincha no iba a comprender que nosotros dejemos el proyecto para irnos a X club de Brasil. Entonces creo que se da un combo. Por un lado, esto que te estoy diciendo, que habían estado empezando a pasar cosas dentro del mundo Cruz Azul que nosotros no estábamos contentos. Conjugada que llega a una oferta o una propuesta de uno de los clubes más grandes de Europa, con toda la historia que representa el Porto. Y si a partir de ahí arranca la infidelidad, una pregunta que me hice es, bueno, creo que con Porto me van a perdonar. No sé si lo van a terminar de entender. Claro. Pero yo sentía que no estábamos de la mejor manera en el club y que era un desafío al que teníamos que decirle que sí. Ahora, Porque hubo gestiones entre Cruz Azul y Porto, sí, más ahora, allá sí. de la propuesta que te hacen a vos. Claro, a partir de ahí, lo que te digo, lo primero que siento, porque estamos hablando del sentir, es cómo lo va a tomar el hincha de Cruz Azul, ¿sí? Esto, porque realmente lo que yo vivía en México, lo que me hacían sentir en la calle, en los partidos, lo que vibraba ese equipo, el hincha lo reconocía. Y para mí eso es impagable. Y por otro lado estaba esta posibilidad, y está todo lo interno, y está toda la situación que la gente nunca se sabe lo que pasa de puertas para adentro. A veces sí, pero a veces sale lo que quieren que se sepa. Claro. Y yo sabía que al final, porque no quería serle infiel, lo que tenía que cuidar eran las formas. Y para mí las formas son determinantes. Yo recuerdo cuando era chico, mi papá me decía, decime lo que hiciste. No me mientas. Vos decime lo que hiciste y lo afrontamos. Y en esto de que me gusta hacerme cargo, también me gusta... No puedo ir a mentirte o no puedo engañarte. Prefiero ir y decirte, esto es lo que pasa, esto es lo que me está pasando, y así lo hice cuando salimos de Independiente del Valle. Llega la propuesta de Cruz Azul, analizamos el proyecto, dijimos que podía llegar a ser un buen paso para nuestro futuro, una liga mejor, con un equipo grande. Bueno, ok, no van a decir, le pago la cláusula y me robo, no lo robo porque lo estoy pagando, claro, me llevo a Martín Anselmi, no. Fui el primero en decirle a la gente de Independiente del Valle, hay una propuesta de Cruz Azul, creo que puede ser un buen paso para mi carrera, quiero que vengan y se conozcan, que viajen los encargados de Cruz Azul a Ecuador, lo hicieron, nos fuimos todos a comer, negociaron una cláusula, porque es normal, había un importe, terminaron pagando otro, mucho menor, y al final feliz. Y acá fue exactamente igual. Está la propuesta de Porto. Porto no tenía el dinero en ese momento para poder pagar lo que era la cláusula completa que figuraba en mi contrato. Yo tenía una cláusula personal más baja y no la iba a ejecutar porque eso sería irse por las malas. Y era lo último que yo iba a hacer era irme por las malas. Y no dejé que Porto negociara, porque esto era presidente y Martín Anselmi presidente, porque nos unió una amistad y porque cuando nos había tocado renovar el contrato nos habíamos dicho, dejémonos de hinchar con tantas cláusulas, y cuando surja algo de Europa o algo que realmente me movilice, yo te lo voy a venir a decir y voy a hacer esto, y si somos un desastre, tampoco te voy a ejecutar todas estas cláusulas. Claro. De hecho, no las ejecutamos ahora en Porto.
cuando rescindimos, cuando tuvieron que pagarnos ahora o en el acuerdo que tuvimos que llegar. No porque si fuimos un desastre, si éramos un desastre en Cruz Azul y nos dan el tiempo suficiente para revertir y no lo conseguimos, ok. Yo no, con todo lo que habíamos vivido y con la amistad que había de por medio, yo sentía que teníamos que ser transparentes de ambas partes. Entonces, cuando aparece esto de Porto, yo no dejo negociar a Porto. Quiero yo, a la oficina, cara a cara, está pasando esto, tengo esta posibilidad. Te dije que cuando me aparezca una posibilidad que me mueva o que nos mueva, lo quiero charlar de esta forma. Eso sí, hay que negociar porque no pueden pagar el total de la cláusula y está bien, si vos no querés negociar y la querés ejecutar, estás en todo tu derecho o cobrar la total y no voy. Y ya está. Ahora, si aceptás entrar en esta negociación, solo te pido que sea de presidente a presidente. Claro. Y necesito una conferencia de prensa para hablarle al hincha de Cruz Azul. Yo necesito hablarle al hincha de Cruz Azul. No quiero que le hable nadie, le quiero hablar yo. Se aceptó todo eso que charlamos ahí. De hecho, Con el presidente de Cruz Azul, con Víctor. sí, con el presidente de Cruz Azul, tuvo el director deportivo Iván Alonso y estaba Facundo Oreja, que era mi asistente, al cual le ofrecen quedarse en el cargo. Y yo adelante. Vamos a darle continuidad. Es más, a ver cómo podemos resolver esto en conjunto, si hay alguien idóneo para continuar, pensemos, si Facu se quiere quedar, adelante. Y me fui a dormir con la aprobación, con la presión que yo necesitaba. Claro, vos sentías que... Pero yo necesitaba esa aprobación de Claro. decir, yo voy a querer toda la vida que te vaya bien y vos vas a querer que me vaya bien a mí. O sea, acuerdo entre presidentes y vos una conferencia de prensa. Hasta ahí todo ok. Sí, y empezaron a negociar y se llega a un acuerdo 2-3 días más tarde, ya no me acuerdo cronológicamente, y cuando hay un acuerdo, explotó esto en la prensa antes que, de que esté totalmente sellado, Claro. por decirlo de alguna forma. Alguien lo filtró, digamos. Explotó en la O prensa explotó, qué sé yo. y me pusieron en una situación de espada contra la pared porque no había retorno para acá. O sea, no tenías retorno para Cruz Azul, pero tampoco tenías todo cerrado con Porto. No sé si todo cerrado, porque sí el acuerdo estaba cerrado. No, pero tenías que ir allá, o sea. Sí, y tenía que irme pareciendo que era infiel, Claro. con esas malas formas. Y fue una situación muy, muy dura, muy dura personal y muy dura a nivel familiar, porque mi familia iba a quedarse en México y la situación se volvió tan drástica que se tuvieron que ir de un día para el otro a Portugal. Igual, o sea, ¿se fueron muy cerca de cuando vos te fuiste? Sí, porque al final el tema en los medios escaló tanto que no creo que mis hijos podían estar cómodos por ahí en el colegio. Oh. Y mi mujer la pasó muy mal porque en Portugal no podía entender por qué salir así, por qué a esto si ella habíamos hecho México igual que Ecuador e igual que Porto en este sentido ahora, pero México nos adoptó de manera impresionante. Yo era muy feliz en México. Es un país maravilloso para vivir. La gente es súper educada, el cariño que nos transmitían en la calle todos los días. Y al final vuelvo a mi papá y vuelvo a cuando sos chico o cuando era chico. Da la cara. Da la cara. Y yo quería dar la cara. Quería esa conferencia de prensa para dar la cara, como la he dado en muchísimas otras situaciones en el club donde había turbulencia y yo siempre trato de contarte la verdad que es mi verdad. No digo que sea Claro. la verdad, sino lo que yo siento que está pasando. Claro, y no pudiste hacer esa conferencia de prensa. No porque yo tenía los pasajes para viajar a Porto esa noche porque el acuerdo estaba cerrado, pero al mismo tiempo no había tiempo para convocarla, para nada. No era, ya lo que yo había imaginado como despedida era inviable y a su vez los medios lo último que querían era no sé, por ahí sí. Y bueno, nos tuvimos que ir.
porque creo que no estaban las condiciones para continuar en el club. Había un acuerdo cerrado, ya había llegado muy lejos la situación. Y decidí no hablar nunca del tema porque creo que me debía a Porto. Claro. Es decir, soy el entrenador de Porto y me debo a Porto. Y tengo que estar con la cabeza puesta en Porto. Que ya va a llegar el momento de poder, por lo menos, que no estoy diciendo con esto tu culpa, mi culpa, ni generando polémica del otro lado. Estoy contando mi versión de las cosas y cómo me comporté. O sea, desde el lado de la narrativa, si querés, fuera de tu sector, viene tu parte y soy el villano en una historia mal contada. Tal cual. Sí. Que puedo ser el villano Puede por ser. haberme ido a Porto, Sí. sí puedo ser. Pero no por las formas. no por la forma, Las exacto. formas no te lo voy a perdonar. Claro. Porque las formas, si hay algo, Bielsa, creo que fue Bielsa un día dijo, prefiero que no me conozcan antes que me conozcan mal. Y la forma, a mí me carcomía la culpa por las formas. Claro. Las formas son innegociables. Vos podés decir, no entremos en la frontalidad del sincericidio que por ser sincero eriza al otro. Sí, no. claro, no. Eso no. Ahora, sí entremos en, hay formas para comportarse, porque a veces los seres humanos, no sé si es por miedo, por no afrontar una situación, es muy normal caer en algo que no tuviste y era más simple. Claro. Era mucho más simple y no lo hiciste en ese momento y se generó una bola y era más simple. ¿Y cuánto te afectó la forma de tu salida? Mucho. Por cómo soy. Me afectó mucho. Que digamos, tu mujer te diga, mira, no entiendo por qué la gente nos mira mal o... No, creo que en ese sentido no. Mi mujer es una guerrera. No, pero quizá vos en Portugal y ella todavía en México. No, porque a las 24, las 48 horas 48 horas. viajaron para... No, de hecho pudimos llegar juntos porque mi vuelo se retrasó. Nos encontramos en la escala en Madrid y llegaron para la presentación. La situación con mi familia era en Portugal. En Portugal. Que le escribían las madres del colegio, ¿qué pasó? Parecíamos que habíamos, no sé, que éramos, como dijiste, los villanos de la película. Y tener que explicar como nosotros no somos así, pero bueno, es una herida, como te dije. Claro. Que me llevó trabajo. Me llevó trabajo todo este tiempo, sobre todo por esto que te digo. Yo no podía expresar y soltar. Claro. Y me llevó trabajo en serio. Trabajo de ¿Terapia? Sí, me llevó terapia, analizar la culpa y darle vueltas a la situación. Y sí, me llevó un tiempo largo entender que... ¿Eso qué entendiste? ¿Qué aprendiste? Es que no me gusta la simpleza de cómo se puede ver la situación. No, la situación, si uno la analiza y la ve un cuarto, un quinto en la historia, ni siquiera tiene un tercero, alguien cercano. Dice, pero a ver, vos tenías un trabajo, te ofrecieron un trabajo mejor, se supone que mejor, porque ni siquiera más remunerado, porque también me decía que era un mercenario y no era más remunerado. Una posibilidad y decidiste aceptar el desafío y ¿cuál es el problema? No, para que te voy a explicar un montón de situaciones. Acá hay sentimientos, hay otras cosas que no sé cómo explicarlas, que yo no puedo ir a la simpleza de la situación como lo vería un analista, de decirte, bueno, qué culpa, no existe nada malo, cualquiera en tu lugar lo hubiera hecho. A mí me costó entender de que no me afectaba al presente, porque cuando yo estaba en la vorágine del día a día, no era que yo estaba mal, no, pero por ahí cuando te quedás con la almohada mano a mano y te vas a dormir, empieza, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué no hablas? Y mi mujer tenés que decir, y yo tranquilo, hay que saber guardar
todo ese veneno, ¿no? Que uno va acumulando para Otra de Bielsa. para poder soltarlo o decirlo sin el veneno encima, porque yo ahora te lo estoy contando y no lo estoy contando ni desde la bronca, ni desde la rabia, ni desde ningún lado, lo estoy contando de manera natural, como un proceso y un aprendizaje que seguramente en otra experiencia o en otro o años después me va a servir, seguramente me va a servir. Lo que pasa que trato de ser muy honesto y muy prolijo con este tipo de situaciones. Trato de comportarme como me gustaría que se comporten conmigo. Y todos sabemos, ¿no?, que el fútbol no es así. Eso lo sabemos en ese sentido. Claro. Sabemos que si perdés 3 partidos te van a echar. Ahora, si vos ganás los 3 partidos y te vas, sos un mercenario. Sí. O sea, al final también está ese lado, ¿no?, de la simpleza. Porque Total. Verlo desde ahí, yo no consigo verlo desde ahí. Yo consigo verlo desde un costado en el que se me acercó un día un chico y me dijo: yo hace 10 años que no me hablo con mi papá y gracias a tu Cruz Azul nos volvimos a encontrar y vamos juntos a la cancha. ¿Eso te dijo el chico? Un chico en la calle, no un tan chico ya. Sí, claro, 10 años. Mirá, en la puerta del predio de Cruz Azul hay un señor que él dice que es el fan número 1. Te lo saludas y te dice que es el fan número 1. Y hasta que un día está ahí vendiendo banderines, cosas, merchandising del club. El club. Pero está todos los días. Y un día paro con el auto, siempre lo saludaba, y un día me dice: ¿vos sabés por qué yo estoy acá todos los días? Me dice: porque mi hija era enferma de Cruz Azul, era fanática, la número 1. Y a mi hija la perdí. Y yo en el único lugar donde siento que conecto con mi hija es viniendo acá todos los días por ella durante no sé cuántos años. Ese señor se tatuó la frase que yo tengo en el brazo y me pidió que se la firme. ¿Qué frase tenés? Nada pasa por casualidad, si pasa es porque lo buscamos. Y ¿dónde me vas a querer meter la simpleza de la pasión? Y eso no tiene. Pero hay que entender un montón de otras situaciones para entender también por qué los seres humanos tomamos decisiones. Me acuerdo de la frase de Bielsa: traguen veneno, acepten la injusticia, que al final todo se equilibra. ¿Bielsa es la persona que más te influyó a vos en tu formación personal y futbolística, además de, por supuesto, de la familia? A ver, mi conexión con Bielsa es porque soy hincha de Newell's. Y creo que yo crecí viendo a Newell's campeón. Claro, los 5 con Los el Apertura 5, 90, después la final con Boca. Y yo aprendí a leer con el gráfico y decirte Saldaña, Gamboa, Pochettino, Berizzo, Liop, Scoponi. Y creo que cuando Marcelo llega a la selección, me tocaba, yo de Buenos Aires, el único hincha de Newell's en el colegio, y me tocaba defenderlo. Gane, pierda, empate, y se volvió una devoción, ¿no?, por el personaje, ¿no?, y por Marcelo, en cuanto a defenderlo, a tratar de comprenderlo, a tratar de adoptar muchas de sus formas de vivir la vida, ¿no? Y bueno, después cuando empecé a entrenar, que al final creo que no hubiese sido entrenador si no hubiese sido hincha, si no hubiese visto a Newell's campeón, creo que todo al final, nada nos pasa por casualidad. ¿Sí? ¿Y lo conociste? Sí y no. A ver. Es una historia. ¿Es verdad que vendiste una moto para ir a verlo a España? Sí, eso es verdad. Sí, a mí esas historias, ¿viste? Yo creo que no las quiero vender como el sacrificado que vendió una moto, no, sino es una decisión. el pasaje se podía pagar en cuotas, Sí. pero la plata para vivir en España no, y bueno,
La moto me había traído problemas porque había ido yo iba, la usaba, me la compré para ir a estudiar la carrera de entrenador, porque la hacía en River. El 42 ya Claro. eran hora y media arriba del 42, no había el celular o como había ahora que podés entretenerte con algo, ya los libros, lo que leía, pero a veces te tocaba parado y bueno, me compré una moto que me trajo la moto que podía comprar, imagínate, y me trajo muchísimos problemas. Bueno, vendo esta moto y me voy a España con la plata de la moto. Y Claudio Vivas, un fenómeno que nos dejó ir a ver el entrenamiento, pero el día que íbamos a ver el primer entrenamiento chocamos en Bilbao, una lluvia torrencial, no entendíamos euskera, ¿es? Sí. Euskadi. Euskera, el idioma es euskera, sí. Euskera, los carteles, no había GPS, No. mapas. ¿De qué año hablamos? ¿2011, 2012? 2000, cuando Que jugó se la antes final de la Copa del Rey, Ah, 2012. 2012, el último partido de Guardiola como Sí, técnico de ese. Barcelona. Y chocamos, destrucción total el auto. Yendo al No. entrenamiento y vino la grúa, vino el policía, nos quería echar la culpa. Y yo le digo, yo me tengo que ir al entrenamiento. No me puedo quedar al lado del auto. No me voy a quedar al lado del auto. La culpa de él que venía. Y claro, había un stop. Y el stop, no había un semáforo, había un stop en el piso que nosotros no entendíamos las señales. Bueno, el policía al final bien, fuimos al entrenamiento en taxi. Y cuando termina, llovía ahí en Lezama, llueve seguido y pasa por adelante mío y no tengo la posibilidad de intercambiar nada con él. Viste cómo es el loco que va, Oh, va, sí. va apurado. Y bueno, después fuimos para Madrid ya para el partido y me entero que, que estaban concentrados en un hotel y que se iban a reconocer el Vicente Calderón. Y me paro en la puerta del hotel, empiezan a salir, sale Marcelo y también apurado, mirando el piso. Y cuando lo tengo a 20 metros y se va a subir al bus, yo le grito que era hincha de Newell. Y ahí se frenó. Ahí se frena, claro. Y giró, vino, me firmó una camiseta, una foto y siguió. Eso es todo el encuentro. Eso es todo el encuentro con Bielsa. Sí. ¿Te gustaría conocerlo, tener una charla con él o hay una relación, si querés, más celestial? No digo idolatría, pero que esa distancia no la querés acortar. Puede ser. Puede ser que así está bien, ¿no? Eh, Pasa eso, sí. sí. No sé, creo que el fútbol. Estás hablando de un hincha que viajó hasta España, y después te vas convirtiendo en entrenador, en profesional, te empiezan a pasar cosas que yo siempre digo que en ese caso no tomo dimensión de lo que fuimos construyendo. No. Si te digo que en el 2012 estaba viajando a Lezama a ver a Bielsa una No, y final de Copa hace del Rey. 7 años eras entrenador en la reserva de la Universidad Católica de Ecuador. O sea, y Sí, antes sí. habías trabajado con Pepi Bercé en Atlanta. Y Sí, antes en el cuerpo técnico de Gaby Milito siendo videoanalista. y en Excursio. Y en Excursio. Eh, Eh, en la plaza, íbamos a eh, entrenar en la plaza, en el Güemes. ahí, Sí, hace 10 años eso. exactamente. Pasó, Sí, no. Nos pasó peleábamos con los mucho. paseaperros para que nos dejen, era llegar con los jugadores de Excursio, con los materiales, cargándolos, llegar al Güemes y hablar con los personal trainer y con los paseaperros. Y decir, el personal trainer era más difícil porque ya había armado los Los conitos, conos, pero yo le claro. explicaba que yo tenía 25 y él tenía 1, que él se podía correr. Y con los paseaperros era difícil porque se tiraban a descansar y por ahí se iba una pelota y la mordía un perro y nos pinchaba la pelota y llegamos al club con una pelota menos. Explicarle al coordinador que habíamos perdido una pelota y que la van a pagar y que esa fue para mí la mejor experiencia de mi vida. ¿Excursio? Sí. ¿Por qué? Por Por, todo esto, por por- espíritu amateur. no, porque yo, así como te digo que por ahí lo de Cruz Azul fue mi primer amor profesional, Sí. creo que esos chicos fue mi primer plantel. Y es el día de hoy, la 97 de Excursio. Sí, la 97, que hay chicos con los que sigo hablando. Cumplí 40 el otro día y al capitán lo invité a mi Mirá. cumpleaños. ¿Y es verdad que tu mujer filmaba desde un árbol los entrenamientos? Los, Los los partidos. partidos. Lo que pasa que
Claro, a mí Pepi Bercé, que había entrenado en Excursio, había sido jugador de Excursio, Claro. me recomienda para trabajar ahí en la quinta división de excursionista. Y fuimos a una entrevista con el coordinador en la estación de servicio de la esquina de Libertador, no, de Figueroa Alcorta, de Libertador y Pampa. Claro. Había una estación de servicio ahí. Sí, creo que era una Y, ESO, ahí pegadita al túnel. y me contaba cómo era el club, Daniel Marinelli, el coordinador. Bueno, hay que esto, te podemos pagar esto. Y yo le pregunto, ¿dónde jugamos de local? No, en el anexo a Acasuso. Y tienen tribuna. No, no tenemos tribuna, hay un alambrado y la cancha. ¿Para qué querés una tribuna? Y ahí hay un árbol, hay algo. Me dice, mira, está la casa de un sereno que cuida, que sale un árbol. Perfecto. Con eso es suficiente. Yo necesitaba filmar los partidos porque, qué sé yo. Después salgo hablando de datos en una conferencia de Es prensa increíble eso. en Porto, Estaba pero yo pensando en eso. necesitaba filmar los partidos. De Necesitaba la ver, presión post pérdida actual, aquel. pero porque no me gusta el resultado. O sea, me encanta ganar, pero no me gusta analizar las cosas a través Claro. del resultado. Necesito saber los porqués de las cosas. Si Sí. estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, si no, no puedo ir a ningún lado. Y llegamos al primer partido y mi mujer en ese momento venía conmigo, bueno, hoy sigue haciéndolo, pero... Y yo había comprado una cámara, un trípode, lo que fuese, y no, me la había prestado a un primo, la cámara. Y llegamos y voy a buscar el árbol. Y cuando termino de saber cuál es el árbol, le digo a mi mujer que se tenía que subir al árbol. Y yo creo que te tenés que subir porque necesito que firme los partidos. Yo, y no tenemos otra parte, otro integrante en el cuerpo técnico. Bueno, estaba el profe, pero el profe tenía que estar en otra cosa. Y claro, la primera vez se subió y desde arriba, bájame de acá. Y yo le decía, ya estás arriba. Si hiciste lo más difícil que tenía que hacer, ahora... Y bueno, empezó a filmar y después era discutir en casa. Que se comió un pase, que se comió una jugada, que ¿La esta retabas? situación... No, pero por ejemplo, si en ese potrero, había el pozo más chico, era de 5 metros, lográbamos juntar 10 pases y hacer una situación de gol y me faltaba un pase de los 10, era grave. Era una situación grave. Yo necesitaba ver los 10 pases. Y bueno, y esos chicos, esos querían absorber todo. Claro. Todo. Nadie nunca les había mostrado un video. Y querían, eso sí que querían ser mejores. ¿Viste? Cuando no está el ego, no está el contrato, no está la prensa, no les importaba nada. Llevaban los materiales, iban a entrenar, querían comprometidos, o sea... un espíritu de juego, que es difícil de replicar, imposible de replicar en Claro. el fútbol profesional. ¿Y es verdad que le dijiste a tu viejo a los 15 años que ibas a ser entrenador? Sí. Me parece que fue a los 17. El Mundial del 2002. 2002, claro. Yo defendiendo a Bielsa. A Bielsa, claro. Y Bielsa no fue jugador. O sea, sí fue jugador, le digo. No tuvo una gran carrera, pero fue jugador, me discutía mi papá. Pero yo quiero ser entrenador, porque, claro, yo tenía esa vocación de construir algo. Tenía ideas y para verlas llevar a cabo tenía que ser siendo entrenador. Yo le dije a mi papá que quería ser entrenador y me dijo, pues es imposible que vos seas entrenador, porque vos no jugaste al fútbol. Y bueno, vos vas a ver que yo voy a ser entrenador. No me lo dijo como alguien que le estaba cortando las alas a su hijo, sino como alguien realista. Y cuando me recibí de entrenador, un año más tarde, que Pepi Bercé me permite ir a ayudarlo a los entrenamientos de la quinta división de Independiente, a filmarlos, porque el primer año yo me recibí entrenador y no hice nada con el título. No sabía qué es lo que tenía que hacer. Ese día lo llamé a mi papá y le dije... Yo tenía 30 años. Uh-huh. Y le dije que necesitaba que esté 15 años más. Porque antes de los 45 yo iba a dirigir
la primera de Newell. Y bueno, se dio mucho tiempo antes. No hablo de Newell, pero sí. No lo de Newell, pero sí primera. Por eso te decía, yo no termino de ser consciente de. No. Naturalizamos muchas cosas. Y estos momentos como esta charla o estar sin trabajo por ahí Sí. te llevan a valorar todo eso. A valorar y a verlo. A ver el error también. Porque es muy rápido todo. ¿Te sentís respetado ¿Por quién? por Sí. la comunidad futbolística con lo heterogéneo y amplio que puede ser ese concepto? Volviendo a no haber sido futbolista, no haber estado bajo el radar argentino, vos sos argentino y has trabajado acá en Excursio, en Atlanta, en Independiente, pero empezás a trascender en la Católica de Ecuador dirigiendo la reserva, vas a Independiente del Valle, Unión La Calera, que es tu primer trabajo como entrenador principal. O sea, no es el recorrido argentino. De hecho, hay mucho fan del fútbol, si querés más moderno, más vinculado con las redes, que te descubre a partir de esa conferencia. Es injusto, es cruel, pero es así. No hablo de el que vio a Independiente del Valle campeón de la Sudamericana y te vio en el banco, sino a un determinado sector de un ecosistema cada vez más variopinto. Lo que pasa es que para mí, desde ese aspecto, la pregunta no es el respeto. O sea, yo lo que siento es que al final nada nos pasa por casualidad. Yo me voy de Argentina en el 2018, me compré un avión, un pasaje a Ecuador, agarré una computadora, armé más o menos una metodología y gracias a Hernán Pellerano, que no teníamos una gran relación, simplemente un contacto de haber coincidido en Independiente, me dijo, venite a mi casa, pará en mi casa, te voy a conseguir alguna reunión. Y yo le decía, Hernán, ¿a dónde voy a ir si no me conoce, no conozco nada? Y me generó una reunión con Célico, que estaba como jefe de selecciones. El capitán de la Católica era argentino, Facu Martínez. Entonces Romano, que era el coordinador, que creo que está en San Lorenzo, estaba en Vélez hace poco, Fernando Romano, me dice, es argentino, te puede entrevistar. Y ya tenía 2 reuniones, más Independiente del Valle, que yo sabía lo que estaban haciendo, entonces ya agarré la computadora y vamos. Pero ese vamos surge desde que saber que en el fútbol argentino no iba a conseguirlo. Lo tenía claro. ¿Lo tenías claro? Sí, lo tenía claro. ¿Por qué? Porque pasa esto. No es respeto o no respeto. Al final somos como somos. ¿Prejuicio? Pero ¿cómo voy a pretender yo hablar de respeto si el mejor jugador que probablemente de la historia no tenía el respeto que se merece hasta que no ganó? Entonces, yo creo que todo eso es ruido, Juan Pablo, es ruido. O sea, y el ruido, vos si querés lo consumís, lo dejás entrar, y si no querés... Cuando nosotros ganamos el primer título, en Independiente del Valle, en la Sudamericana, en esa conferencia de prensa, que también se hizo viral, un periodista me pregunta, y te voy a contestar lo de los datos y el periodista, y por qué contesté así, que quedó dando vueltas. Sí, total. El periodista me pregunta, ¿qué gran planificación que hiciste contra el Sao Paulo, que logró? Y yo, no por algo personal contra el periodista, no creía que estaba haciendo una pregunta, todo lo contrario, me estaba elogiando. Yo le digo, la planificación es buena porque ganamos. Y ahora que ganamos y que está la copa acá y que yo soy el dueño de la verdad, porque gané, porque en este mundo el que gana es el dueño de la verdad, le quiero dedicar el título a todos los entrenadores que cuando no ganamos estamos solos. Y que si Farabelli, cuando está bajo el arquero, en lugar de empujarla y entrar, pega en el palo y se va, y nosotros perdemos el partido, la misma planificación, exactamente la misma, era mala. Entonces yo no pretendo al final ganar y ganar es todo. Ganar es todo. Porque ganar te da buen ánimo en la semana, ganar subraya las ideas, ganar ves todo rosa, ganar sí, estamos haciendo todo mal, pero me ganamos. O sea,
ganar y más después de ganar, querés seguir ganando. Sí, la adicción a ganar. Es terrible. Sí. Entonces, pero sí yo no puedo permitirme como entrenador analizar las cosas a través del resultado porque estaría cayendo en un error. Porque si no hoy, jugamos así, perdimos, jugamos así, ganamos, seguimos así. No puede ser. Sería coherente con lo que hacemos. Entonces, yo creo que el mejor maestro es el rival. Porque nosotros planificamos algo. Vamos y lo hacemos. Al siguiente día, le sacamos el ruido, le sacamos las 50.000 personas, le sacamos los le sacamos el ambiente, le sacamos la adrenalina, le sacamos las emociones, ponemos el partido, ponemos mute, lo miramos y nos va a devolver un montón de información de que esto estamos haciendo bien y esto está haciendo mal. Si a eso agarramos estos datos que vos decís, para mí estamos robando bien, tras pérdida, no, mirá. Bueno, vamos a ver. O para mí estamos haciendo esto bien, bueno, esto, porque además quiero ganar a todo. Eso es así. O sea, yo miro los datos y digo, este equipo recupera más rápido que nosotros, yo quiero ganar, quiero recuperar más rápido que este equipo, quiero estar primero en ese ranking. Quiero ganar. Y hoy a los entrenadores también los ponen así. No podemos escaparnos del dato. Si vos agarrás hoy Transfer Market, te dice cuánta media tiene un entrenador por partido jugado, cuánto porcentaje, o no. Entonces, soy competitivo. En ese sentido, quiero que mi equipo sea el que mejor hace ese tipo de situaciones. Y ya me olvidé de dónde estaba, pero... La respuesta de aquella estadística. La respuesta a esa estadística fue a propósito. Pero a propósito. Fue a propósito, pero no se ve. Porque el periodista me está preguntando de manera irónica, Ajá. ¿en qué está mejorando el equipo? Ok. Entonces, como, ¿en qué estás mejorando? El otro día le preguntaron a un entrenador por qué pone un jugador porque no corre. Que vieron el GPS del jugador que no corre. O es una sensación. O no corrió una pelota y como sos hincha del equipo, preguntás eso porque estás caliente con el jugador. Claro. Entonces no me lleves a un terreno de que, a ver, ¿qué nos vas a vender hoy de que el equipo no está ganando? Te voy a vender todos estos datos. ¿Y qué me vas a refutar? Al final hay, viste, ahí también a mí me gusta aprovechar esos momentos para educar también. Sí, que no sé que no lo voy a conseguir. Pero me gusta que si yo me encargo de... Volvemos a las formas, ¿no? Volvemos todo, vuelve a lo mismo. Si yo me encargo de analizar qué estoy haciendo mal y no voy a tener problemas en sentarme en esta conferencia de prensa como hice después del Inter de Miami y decirte, lo hice mal. No tengo problema, pero no tengo problema. Porque si lo hice mal, lo hice mal. Si yo le quiero decir o mi papá me quería enseñar a mí, o yo le quiero enseñar a mi hijo, te mandaste la cagada, vamos juntos, pero afrontala. Entonces no tengo problema en decir en una conferencia de prensa, lo estoy haciendo mal. No voy a poner una excusa si lo estamos haciendo mal. Como tampoco voy a tener problema en decir, vos me estás queriendo buscar, bueno, acá tenés la respuesta. Esta está la respuesta. Ahora, ¿qué vas a refutar? Anda a contar los datos de todos los partidos a ver si tenés un fundamento para ir contra eso. Al final, viste, se vende una conferencia de que nosotros parecemos que vamos con el iPad y somos los científicos de la NASA hablando de los datos. Y en realidad, nada, después tuve que aguantar que mi cuerpo técnico empiece con... La del mate, la del 2.3. Martín, ya te agradezco que hayas venido. La gente de ENA, siempre pendiente de que estemos bien cubiertos con suplementación, con cosas que uno toma antes o después del entrenamiento. Te va a servir un montón. Me van a servir, sí. Te va a servir un mucho. montón. La última pregunta, jugando con tu edad, tu década de 30 a 40, tu cuarta década, ha sido trepidante. Si en 2015 estabas en las inferiores de excursionistas, en 2025 estás teniendo tu primer tramo de descanso tras haber terminado, antes de lo que te hubiera gustado, tu ciclo en Porto. ¿Cómo te imaginas a los 50? Sí, es complejísimo eso. Y sí. Es complejísimo. En el 2019 nos fuimos a Perú con mi mujer, a Cusco, a vivir a 3.500 metros de altura. Un trabajo que duró en Real Garcilaso. Claro. Duró 3 meses, 4 meses y yo aposté a ese proyecto. Y cuando volvimos con mi mujer, teníamos la nada misma, un salario que nos habían pagado por
por la rescisión. Y teníamos, Lorenzo, mi hijo, uno de mis hijos, ya tenía 1 año. Y no podíamos alquilar una casa, porque si alquilábamos la casa en lo que te piden de depósito y el adelanto y los muebles, se nos iba absolutamente todo lo que teníamos. Y yo le dije a mi mujer, vamos a vivir a lo de tu mamá. Mi casa no hay espacio, vamos a vivir ahí en el sofá, en el sillón de tu mamá. Si le hacemos cama, entramos los 3 y el bebé todavía tiene 1 año y aguantemos un poco con esta plata a ver si algo va a surgir. Y ese mismo año, a fin de año, era campeón de la Sudamericana, con Miguel Ángel Ramírez en Independiente del Valle. Claro. Y si a mí alguien me decía que yo iba a vivir en Cusco, que me iban a echar, que íbamos a vivir en Caballito, en un departamento con mi suegra, y que en el mismo año íbamos a ganar una Copa Sudamericana, entonces no sé dónde vamos a estar en 10 años. No sé qué es lo que va a pasar. ¿Qué te gustaría? Que estén todos los que están ahora. Eso es lo más importante. Que estén todos. Muchas gracias, Martín. Un placer, loco. Gracias.